Chicos, siguiendo un poco con lo que veníamos hablando de zonas de reacción, ¿tá? Como para entrar un poco en contexto, tuvimos entendiendo qué eran las zonas de reacción, ¿tá? Entendiendo de que nosotros básicamente vamos a buscar algo que se llama zona de sensibilidad, que es un área donde el precio va a llegar y va a tener una reacción, ¿ok? Esa área de sensibilidad nosotros la identificamos a través de 7 patrones de velas y 3 patrones o 3 zonas de ineficiencia que llamamos, ¿ok? Esas, por decirlo, esos 10 puntos son las herramientas que tenemos para marcar esas zonas de sensibilidad donde el precio va a llegar y va a tener una reacción. Bien, estuvimos hablando de que obviamente entendiendo un poco, debemos de entender la interacción, ¿tá? Entre estructura y zonas de reacción, ¿tá? Y estuvimos entendiendo un poco también dentro de lo que es la estructura del precio, ¿tá? Las diferentes temporalidades, ¿ok? Entonces, estuvimos entendiendo que primero siempre vamos a trabajar en temporalidades mayores, es lo primero que vamos a analizar, y luego vamos a ir adentrando a temporalidades intermedias, ¿tá? Por ahora no vamos a ver temporalidades menores, vamos a entender bien cómo se maneja el sistema en la interacción de estructura y zonas de reacción entre los grupos de temporalidades mayores y los grupos de temporalidades intermedias. Eso es lo que estamos haciendo. Bien, entonces, como para hacer un pequeño resumen, ¿tá? Práctico. Dijimos que el precio básicamente va a estar en un punto, ¿tá? En el punto del precio. El precio, imaginemos que el precio se encuentra acá. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es entender la fractalidad en temporalidades mayores. Recuerden que siempre las mayores es H2, H4 diaria, semanal, solo si no vemos mucho en diario H4, ¿tá? Por ahí podemos ir a semanal, pero más bien yo suelo usar mucho solamente H2, H4 y diario, ¿tá? Para entender un poco la fractalidad. Recuerden que en la estructura siempre vamos a usar la temporalidad que más clara nos dé la narrativa de la estructura del precio, ¿tá? Y cuanto mejor podamos leerlo, más asertivo va a ser nuestro análisis, ¿bien? Y luego lo que vamos a hacer es, bueno, siempre vamos a fundamentar los altos y bajos, ¿tá? Que por ahí nos haya dejado el precio. Por ejemplo, imaginemos que el precio acá hizo una microreacción y se encuentra acá, ¿ok? Y estamos en temporalidades mayores. Imaginemos que esto es mayores. Entonces vamos a decir, ok, perfecto, vamos a interpretar un poco por qué el precio dejó este alto, si efectivamente hay una zona acá. Analizamos la zona, vamos al pasado, vemos la zona y por ahí imaginen que tenemos, no sé, un engolfing, ¿ok? Tenemos un engolfing. Entonces decimos, ok, el precio efectivamente llegó a una zona de oferta del pasado y por eso dejó una reacción, o sea que esto va a ser un alto más alto que el anterior. Posiblemente esto comience un retroceso, tenemos un retroceso. Ahora, tenemos que entender qué tipo de retroceso puede llegar a comenzar. Entonces, ahí es cuando bajamos un poco de temporalidades, analizamos todo este movimiento impulsivo, teniendo en cuenta las reglas de estructura y vamos a tener una estructura más chica. ¿Tá? Recuerden que a veces suele pasar de que el precio, ¿tá? No, por ejemplo, hace un movimiento impulsivo con una ruptura de estructura. Ejemplo, ¿no? Esto es una tendencia alcista, un alto interno, pero esto no llega al 38%. Entonces entendemos que todo esto es un impulso. Recuerden siempre las reglas de estructura para leerlo, ¿no? Porque eso es lo que van a decir. Ok, el retroceso no es lo mismo que este retroceso sea que esto haya sido un retroceso de este impulso. Por consecuencia, este no está diciendo esto va a ser el retroceso de este impulso. A que esto no sea un retroceso, este puede ser el retroceso de todo este impulso. O sea, cambia la narrativa. Entonces tenemos que interpretar bien siempre la narrativa de estructura y zonas, ¿ok? Estuvimos entendiendo un poco también, bueno, buscando un poco dentro de lo que es este movimiento. Vamos a ponerle otro color a esto, ¿tá? Como esto es temporalidad más chica. ¿Tá? Pero entendiendo un poco también, no sé, en H4, en H2, zonas de demanda de temporalidades grandes, ¿tá? Que nos muestre el precio. ¿Tá? ¿Por qué? Porque entendemos dónde reacciona el precio, hacia dónde puede llegar a ir, ¿tá? Y luego, una vez que llega ahí, hacia dónde puede ir más arriba también. O sea, tenemos que interpretar los posibles movimientos del precio. ¿Tá? Estuvimos viendo que decimos, ok, reaccionó acá, si el precio llegara a volver, ¿cuál es la siguiente zona de oferta donde el precio puede llegar a ir? ¿Ok? Después bajamos temporalidades a M30, H1 para ver las reacciones del precio en sus temporalidades intermedias, donde básicamente nos va a estar diciendo, nos va a estar dando cómo va a ir conformándose la estructura del precio mientras va a una zona de demanda o una zona de oferta de una temporalidad más grande, ¿ok? Y ahí es cuando nosotros empezamos a marcar
¿tá? Esas zonas que el precio aún no ha llegado, dijimos que eran que las zonas no estén limpias, o sea que el precio no haya tocado, porque son puntos que el precio puede llegar y recapitalizar. Recapitalizar es volver a poner dinero. Por ejemplo, imaginemos que acá tenemos un engolfing, el precio llega y recapitalizan. Pero esa recapitalización, esa reacción, ¿en qué se traduce según cómo viene la estructura? Bueno, en un principio vemos que esto es un choch, entonces puede ser, en un principio va a ser un retroceso de este movimiento, hasta que nos diga lo contrario. En un principio tenemos que interpretarlo como tal, ¿ok? Entonces vamos marcando, ¿ok? Si el precio y por ejemplo, dentro de este movimiento tenemos esta zonita intermedia, cuál es la zona opuesta, que puede hacer que el precio vuelva a caer o que la rompa y se venga acá, o sea, todas las posibilidades, ¿no? Entonces vamos viendo qué tipo de zonas vamos teniendo en temporalidades intermedias, ¿tá? Para proyectar, pero luego el precio nos va a confirmar efectivamente qué es lo que quiere hacer. Puede hacer esto o puede efectivamente venirse acá, ¿ok? Reaccionar, acá puede haber otra zonita que haga un micro retroceso. ¿Tá? Ya es información nueva, en temporalidades de M30, H1, ¿ok? Y ahí el precio nos va a ir armando, ¿ok? O sea, básicamente los altos y bajos siempre van a estar conformados por zonas de reacción o zonas de sensibilidad que las vamos a interpretar, ¿tá? Con los 7 patrones de vela y las 10 y las 3 zonas de ineficiencia que tuvimos viendo, ¿ok? Por eso es importante entenderlas bien y saber marcarlas. Más adelante vamos a filtrar zonas y quedarnos con las mejores zonas. Eso lo vamos a aprender más adelante, ¿ok? Ahora, lo que les quiero enseñar, ¿tá? Ya que entramos en este contexto, ¿tá? Para ir finalizando un poco con lo que vendría a ser este tema de zonas de reacción en temporalidades mayores e intermedias, ¿tá? Algo que yo suelo hacer es un concepto que es ajuste de zona y análisis de zonas, ¿ok? Esto yo lo suelo hacer en temporalidades mayores y algunas veces en temporalidades intermedias. ¿Por qué? Les explico. Siempre que nosotros marquemos una zona de oferta o de demanda en temporalidades grandes, cuanto más grande la temporalidad, más pip, ¿tá? Va a haber, va a tener esa área. ¿Se entiende? Más pips. ¿Tá? O sea, no es lo mismo una zona, un área de sensibilidad que marquemos en diario que un área de sensibilidad de M30. En diario puede tener 80 pips y en M30 20 pips. ¿Ok? Entonces, lo que yo se suelo llamar ajuste de zona y análisis de zona, ¿tá? Es justamente para interpretar mejor las zonas de temporalidades mayores, H2, H4 diaria que yo marque, ¿tá? Y algunas veces M30 y H1. Ahora les voy a ir explicando a detalle cuándo podemos hacerlo, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar por el primer concepto, ajuste de zona. ¿Tá? ¿Qué es un ajuste de zona? Un ajuste de zona, vamos a borrar esto, ¿tá? Es cuando nosotros, ejemplo, marcamos una zona de demanda o de oferta, vamos a buscar una acá que ya esté creada, ¿tá? Vamos a buscar una que ya esté. Estamos en diario, ¿ok? Por ejemplo, fíjense, acá tuvimos una reacción, un alto que reaccionó, una caída, que es la corrección de todo este movimiento alcista. Es una caída con toma de liquidez de mínimos, esto lo vamos a ver más adelante, pero es una caída con toma de liquidez creando una corrección de este movimiento, dejándonos un alto, ¿ok? Fíjense que nos deja un alto. Este alto acá, para que lo puedan ver. ¿Está? Obviamente que esto fue creado, ¿por qué? Porque algo había. Una zona de oferta en el pasado. Bien. Vamos a marcarlo mejor. Ahí. Vamos a ver qué era lo que había. Bien. Y fíjense, en este caso, por ejemplo, podemos decir que puede haber sido el bloque de este movimiento. Miren esto. Miren. La fractalidad acá. Interna. Impulso. Retro. Acá rompió, o sea que esto es un impulso, retroceso profundo, rompió estructura, ¿ok? La última vela alcista es el bloque, ¿ah? Esta vela. Y puedo sumar el doji ahí porque es un doji irrelevante, o sea, entonces prácticamente puedo sumar a los dos. La última vela con cuerpo interesante es el bloque. ¿Bien? Ahí, vamos a marcarlo. ¿Ah? Puede ser ese o otro punto que no me lo muestra con mucha claridad justo en este ejemplo es un Tetris, ¿tá? Es un Tetris, este Tetris que está acá, ¿tá? O S2. Vamos a bajarlo a H4. No sé si me va, a ver si me va a permitir. A ver en H4.
Quiero una zona que se vea clara, que se vea clara. Era el doji. Esto no me va a servir. ¿Tá? Vamos a arrancar con el concepto, no me va a servir, ajuste de zona. ¿Qué es un ajuste de zona? Un ajuste de zona es, por ejemplo, cuando yo tengo una temporalidad grande, por ejemplo, diaria, algo, por ejemplo, esto en diario era un bloque, ¿tá? Era un bloque, pero bajo H4 y dentro de toda esta área que me marcaba el bloque, este punto, ¿tá? Yo puedo hacer ajustar la zona. Es decir, dentro de todo esto, ¿qué tengo dentro de esos 7 patrones y 3 ineficiencias? ¿Qué tengo que sea relevante, que esté limpio? Y fíjense que, por ejemplo, acá tenemos una estrella de la noche y un bloque. ¿Ok? Entonces, yo puedo ajustar la zona. Ajusto. ¿Tá? La ajusto a la zona. ¿Tá? Acá, en lo que parecía ser un Tetris, ajusté y tengo un Doji. Eso es ajustar zona. ¿Tá? Es decir, yo puedo ver vamos a trazar esto. Ahí. ¿Tá? Y ahí. Ahí. ¿Tá? Entonces, para explicarles mejor, yo puedo tener una estructura en diario. ¿Tá? En diario. Y acá puedo tener, vamos a hacer un ejemplo, un engolfing. ¿Tá? Vamos a dibujar un engolfing. Algo así. A ver cómo quedó un engolfing. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí. Un poquito más abajo. ¿Tá? Un engolfing. ¿Bien? Ahí. Y esto es en diario. Pero yo bajo temporalidad a H4, ¿ok? Bajo temporalidad H4, y este engolfing se me traduce, ¿tá? Todo este engolfing se me traduce, por ejemplo, en H4, dentro del área de desengolfing, más chico, veo una estrella de la mañana. ¿Tá? Y mientras en engolfing el área de sensibilidad era de 120 pips en diario, en H4 la estrella de la mañana es de 50 pips. Entonces yo ajusté la zona, reducí la zona. Y cuando vos reducís una zona, ¿tá? Vos vas a ser más efectivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el precio, ¿tá? Entre en 100 pips, por ejemplo, este es el engolfing, en 100 pips, porque puede hacer esto, ¿ok? A que vos ajustes la zona, primera zona del engolfing, imaginemos que es esto, ¿tá? Imaginemos que es esto, ¿bien? Y imaginemos que ahora bajamos H4 y tenemos el área de sensibilidad de una estrella de la mañana, ¿tá? Y la estrella de la mañana no es lo mismo porque la estrella de la mañana en H4 va a ser más chica. ¿Tá? Entonces, ¿qué vos vas a hacer? Va a ser más efectivo porque toda esta área en pips, ¿tá? Que te marcaba el engolfing, ¿tá? Era área de recorrido del precio. El precio iba a entrar. Y la verdadera área de sensibilidad donde había más probabilidad de reacción es acá. Entonces, por eso ajustamos zonas. ¿Está? El ajuste de zona, básicamente, lo hacemos, ¿bien? Lo hacemos en temporalidades mayores, pasen de diaria, vean, por ejemplo, si ven un patrón en diario, bajen a H4 y máximo ajusten hasta H2, si llegan a ver algo. No más de eso, porque a veces nosotros ajustamos tanto el precio, por ejemplo, ajustamos tanto, tenemos un área así, en diario, vamos a H4 y encontramos algo un poco más chico, vamos a H2 y encontramos algo un poco más chico, ¿ok? Y de repente nos vamos a H1 y encontramos algo más chico y lo vamos achicando y resulta que el precio viene y te hace esto, ¿ok? Y te reaccionó en el área de sensibilidad de H2, ¿está? Entonces, cuando ustedes hagan ajustes de zonas, ajusten una o dos temporalidades anteriores, no más de eso. ¿Tá? Por ejemplo, si dan a H1, pueden ajustar a M30 si es que ven algo. A veces no se ve, es siempre si veo algo. Por ejemplo, en diario,
Fíjense que acá tenemos un claro doji. ¿Ok? Un claro doji. Vamos a ver en H4 a ver si vemos algo, si podríamos esa zona ajustarla. ¿Tá? Vamos a ver. Y en H4, ¿tá? Por ejemplo, tenemos una brecha de alto valor. Fíjense que acá tengo una velita de descanso negra, que es bajista, velas de compra y otra velita de descanso negra. Esto es una brecha de alto valor. ¿Ok? Bien, brecha de alto valor. Ahí, tac. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ajusto la zona a la brecha. ¿Por qué? Porque cuando el precio venga, antes va a llegar a la brecha. Luego va a tener una reacción y si vuelve a bajar, ahí irá a otra cosa más abajo. ¿Qué hay más abajo en H4? Esto, un engolfín, ¿tá? O un Tetris, chiquitito, ¿no? Bien, esto es ajuste de zona. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si vemos. Vamos a ver otro ejemplo. Ajuste de zona. Un ejemplo más claro. Vamos al pasado. Algo que nos muestre con más claridad. Taratatán, taratatán. Acá, por ejemplo. Vamos a ver acá. ¿Ah? Fíjense acá. Acá tenemos un Tetris en diario. Esto es un Tetris en diario. Toca el Open igual. Fíjense que toca el Open de diario. Vamos a ver si en H4 vemos algo. Acá. ¿Tá? Siempre tenemos que ver, ok, en el Open, a ver qué hay. Porque, por ejemplo, dentro del área yo tengo un pin bar, un doji en el middle, ¿tá? Un Tetris, todo está en el middle. Entonces esta zona a mí en lo personal me gusta. ¿Por qué? Porque dentro de lo que era el Tetris, básicamente en el middle, recuerden que el open y el middle es la zona donde, o sea, el open es la zona más sensible, de una zona de sensibilidad. Y el middle es la segunda zona de reacción. Entonces, fíjense que en el middle prácticamente tenemos en H4 el pin bar, el doji. Hay varias cositas que puede provocar que el precio reaccione. Entonces yo entiendo que tengo el open y el middle, lo valido. No veo nada en H4 como para ajustarlo. De hecho, fíjense que en H4, si yo quiero ajustar, puedo ajustar el bloque. ¿Cuál es el bloque? El bloque de H4 es la última vela de contraparte del movimiento que le sigue. La última vela de la contraparte, ¿cuál es el movimiento? Alcista, compradores. La última vela de la contraparte es los vendedores. Esta vela. Este es el bloque. Entonces ahí puedo ajustarla al bloque. ¿Ok? Y ahí me quedó en el bloque. Perfecto. Toda esta área es el área de bloque de H4. Precio reacciona. ¿Tá? Eso es ajuste de zona. Nos va a servir un montón para, sobre todo cuando tenemos áreas, zonas con muchos pips. Muchos pips. Muchos pips. ¿Tá? Entonces ajustamos para que nos quede un poquito más chico. Vamos a ver, no sé, ejemplos. Ejemplos que podamos tener. Esto es una toma de liquidez, no me sirve. Esperen. Miren acá, miren acá, miren acá. Esto es muchos pips. Miren, este doji, miren qué grande, ese doji. ¿Está? Estamos hablando de un doji de 160 pips. Es un montón. 160 pips. ¿Está? Creado en diario. Voy a recortar. Acá. Ahí va. Entonces, ahí yo hago ajuste de zonas que voy. Me voy a H4 y trato de identificar en toda esa área qué veo en H4. ¿Está? Y fíjense que vemos un montón de cosas. Por ejemplo, si yo quiero identificar el bloque, ¿está? ¿Qué tengo acá? Todo lo que tengo acá, tengo. Primero que nada, cuando el precio vuelva, ¿cuál es mi primer punto de reacción? Acá. El doji, este. Ese es el punto de reacción. ¿Ok? Este doji. ¿Por qué? Porque después acá está todo bastante equilibrado. Fíjense que el pin bar llegó al middle, está equilibrado. Esto está bastante equilibrado. ¿Tá? Podría, si quisiera, sumar el área de este doji y este otro doji, estas dos dojis. Pero ya tengo, en vez de tener 159 pips de zona de sensibilidad, ahora pasé a tener 100. ¿Ok? 100, o sea, mucho menos. Bien. Entonces, por eso es que nosotros hacemos los ajustes de zona. Fíjense, ajustamos la zona, ¿ok? Eliminamos toda esta área que teníamos en diario marcada y toda esta área ya no está más. Entonces, vas a ser un poco más efectivo. Como les digo, cuando hagan ajuste de zonas, ¿ok? Ajusten mínimo una temporalidad antes, reventando dos.
¿tá? Y observen qué hay. Primero arrancan por la mayor y luego marcan la zona, van a la temporada anterior y observen qué hay, porque a veces pueden encontrar dos, tres cositas ahí adentro interesantes. Y el precio puede reaccionar en una, en las dos o en las tres. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a otro punto importante que es análisis de zona. Esto también suelo hacerlo. ¿Tá? Y me da muy buenos resultados. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos, permítanme eliminar y les voy a explicar. ¿Tá? Análisis de zona. ¿Tá? ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Vamos a hacer un ejemplo acá arriba. ¿Tá? Vamos a hacer un ejemplo acá arriba. Por ejemplo, este alto. ¿Tá? Y vamos a recortar acá. Sabemos que ahí. Vamos a ver. En ese alto que teníamos. Fíjense que tenemos una estrella de la noche. ¿Tá? Es una estrella de la noche. Y está bastante ajustada. Vamos a marcarla bien. Ahí. ¿Tá? Es una estrella de la noche que no tiene tantos pips. Bien. Tiene 54 pips. ¿Tá? Nos deja un área bastante acotada. Está interesante. Bien. Esta es nuestra próxima zona de oferta. ¿Tá? La que el precio llegó. ¿Tá? Ahora, voy a hacer algo. Voy a recortar nuevamente porque cuando me refiero a ajuste, a análisis de zona, es básicamente lo que tenemos que hacer, o lo que suelo hacer, es analizar qué hay acá adentro, pero en temporalidades más chicas. Si estoy en diario H4, me voy a H1, M30 e inclusive M15. Si estoy en H1, me voy a si estoy en H1 M30, me voy a M15, M5 e inclusive M1. ¿Bien? Inclusive M1. Suelo irme a M1 cuando es temporales intermedias. Eso es ajuste, es análisis de zona. Analizo la zona. ¿Por qué? Porque el precio muchas veces puede venir hacer esto, tocarte, va a depender de lo que haya acá adentro, lo que va a pasar después. Y el precio puede venir, reaccionar ante el Open, y porque algo había en el Open en el pasado, volver nuevamente, entrar en la zona, reaccionar de vuelta, porque algo había en el pasado, llegar, reaccionar de vuelta y después realmente caer. La zona empieza a hacer efecto en un tercer punto que toca dentro de la zona. ¿Por qué? Porque en temporalidades más chicas habían cositas escondidas acá. Entonces, el análisis de zona es analizar la zona, ese patrón que vos identificaste, toca que vos vayas a temporalidades más chicas y analices esa área que hay. Si encontrás más cosas adentro en temporalidades más chicas y las marques. ¿Tá? Porque sabes que el precio cuando llegue puede llegar a tener una reacción. Esto, amigos, es estar un paso adelante de la jugada. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. ¿tá? Vamos a H1, esa zona era diaria, vamos a H1 y fíjense que algo de tener presente que no les comenté es que cuanto más grande es la temporalidad de vela, más fuerte va a ser la zona. Pero cuanto más chica es la temporalidad de vela, más información nos va a dejar. ¿tá? Entonces, cuando yo bajé a H1, fíjense que comienzo a ver más información. Donde yo antes veía una vela diaria que una vela que caía, ahora veo más velitas de H1, más cositas. ¿tá? Y acá lo que yo suelo hacer es analizar la zona. ¿Ok? Yo analizo la zona, es decir, todo lo que está dentro del área de sensibilidad. Acá, de acá a acá. Y repito el proceso. Por ejemplo, voy a buscar zonas interesantes, cosas interesantes. ¿Qué tengo? En un principio, vamos de arriba. Acá, tengo este doji. Este doji, que básicamente fue la última vela del movimiento. Hizo un movimiento alcista, última vela y luego cayó. Acá inicia la caída. ¿Ok? La última vela en H1. Entonces, lo marco en otro color. Yo las intermedias, como estos las mayores, las marco oferta rojo, demanda azul. ¿tá? Y todo lo que ustedes vean amarillo son las zonas de temporalidades intermedias. No importa si es zona de oferta o demanda, siempre las marco en amarillo. ¿tá? Eso es mi criterio, mi forma porque yo, visual de entenderlo. ¿tá? Cada uno va a armar su criterio. Bien, entonces, fíjense que en ese caso tenemos, bueno, esto es el bloquecito, ¿está? ¿Qué más tenemos? Fíjense que acá dentro del bloquecito hay como un doji, puede reaccionar ahí también. ¿Qué más tenemos? Este Tetris ya fue neutralizado por este movimiento, sigo bajando y ¿qué tengo? Acá tengo una especie de pin bar, ¿está?
Entonces, esto es otra zonita a tenerla presente. ¿Ah? Es otra zonita a tenerla presente. Que les diría que es una... no, acá arranca la presión bajista. En la mecha ahí. Es un pin bar. ¿Está? En este caso, en temporalidades H1 tengo dos zonitas. Bien, vamos a volver de vuelta. ¿Está? Eh, vamos al pasado. Esto es mucho más atrás porque la zona era esta. Vamos a la zona. Ahí está la zona. Fíjense. Ahí está la zona. ¿Está? Era el primer toque. El primer toque del precio. Acá. ¿Está? Acá. Miren. Vamos a H1 y fíjense cómo el precio reacciona miren qué específico soy. Yo sabía que acá todo esto era una zona de oferta. Una estrella de la noche en diario. Cuanto más grande la temporalidad, más fuerte es decir, mucha probabilidad que reaccione. Y ahora yo hice un análisis de la zona y fui más específico. ¿En qué punto dentro de toda esa área verdaderamente puede estar la reacción? Para eso, lo que hice fue el análisis de la zona. Bajé temporalidades a H1, identifiqué a ver qué había en la zona, en el pasado, y miren cómo reacciona, ¿tá? En el pin bar. En la primera zona que teníamos marcado, no en la segunda, en la primera, y luego cae, ¿tá? Cae, ¿tá? Hace el movimiento bajista, ¿está? Eso es análisis de zona, ¿ok? Eso es análisis de zona, es tener presente dentro de una zona mayor, ir a temporalidades más chicas y ver qué hay para ser más específico en qué puntos específicamente va a reaccionar el precio. Ojo, en este caso reaccionó de una, el precio llegó, reaccionó al pin bar, pero algunas veces el precio hace, según la estructura, ¿no? Miren que esto es un impulso, imagínense que hay veces que el precio hace este movimiento, reacciona en la zona, te hace un retroceso de este impulso, vuelve a subir y se va a la segunda zona y después cae. O a la tercera. A veces solemos tener tres zonitas dentro de una zona mayor. ¿Tá? Cada zona o cada análisis va a tener una narrativa diferente, pero la forma es la misma, eso es lo que quiero que entiendan. ¿Tá? Es para entender, o sea, cuando el precio me reacciona acá, yo entiendo que esto es un movimiento impulsivo y yo puedo tomar un movimiento de retroceso. Yo siempre voy a los movimientos de mayor probabilidad, hasta que me diga lo contrario. ¿Tá? Em, vamos a ver otro. ¿Tá? A ver si me deja. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar ahí. Mm, si me deja internet, sí, bueno, si no, damos por finalizado acá. Creo que quedó claro, ¿tá? Creo que quedó claro. Ajuste de zona y análisis de zona.